Muy buenas tardes. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús. ¿Sabe quién soy yo? ¿Sí? Correcto, yo soy el profesor Ramón Mendoza. Y otra vez hablando de esa palabra viva y eficaz. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es un mandato en la cual no podemos callar de todo lo que ha hecho el Dios Todopoderoso en la vida de los que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, a su Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Por eso, en estos tiempos difíciles, no queda sino orar al Dios Todopoderoso para que tenga misericordia de este pueblo, de todos y cada uno de nosotros. Pero la oración tiene unos requisitos según la Biblia, unos requisitos que debemos sujetarnos para que la oración sea respondida en el tiempo del Señor, por supuesto. La oración debe hacerse para entablar una comunicación. Ese es el hablar de nosotros con Él. Si usted tiene un amigo o quiere conocer una persona, debemos hablar con esa persona, comunicarse. Nosotros nos comunicamos por medio de la oración. Pero para que esa oración sea viva y eficaz, repito, tenemos que ir a la Biblia. Y allá nos dicen que cómo es lo que yo debo hacer para orar. Primero, reconocer quién soy yo. Y para reconocer quién soy yo, pues voy a empezar por el principio. Pero en el libro de Génesis 1:1, allá dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba vacía, desordenada en tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego, allí nos dicen que Dios, con D mayúscula, es un espíritu. Ajá, ¿y a dónde queremos llegar? En Génesis 1:26 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¡Wow! Dice uno. Entonces lleva un seguimiento que el Señor nos orienta por medio del Espíritu Santo. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice que nosotros, usted, es un espíritu con alma y cuerpo, en ese orden, espíritu, alma y cuerpo. Esos tres componentes van de adentro hacia afuera, desde lo más interno del ser humano hasta la parte exterior que es el cuerpo, pasando por el alma. Nosotros somos espíritu, pero con E minúscula, pero tenemos espíritu porque fuimos hechos a la imagen. Pero mi Dios Todopoderoso es un espíritu con E mayúscula. La pregunta es, ¿cómo se hace entender o cómo nos hacemos entender
cuando le hablamos a un espíritu, o sea, al Espíritu de Dios. ¿Lo debo hacer en espíritu? ¿Lo debo hacer con el alma, o sea, una oración almática? ¿O lo debo hacer con una oración mecánica repetitiva, producto de lo que leemos, de lo que oímos y de lo que sentimos físicamente? Es decir, la oración viene producto de los sentidos externos, o sea, los que están en el cuerpo. Pero allí la palabra de Dios, nos dice en Juan 4:23, que el Señor Dios Todopoderoso está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, la oración debe salir de lo más interno, de lo más interior, de lo más de adentro que tenga esa persona. Decirle esas palabras, ¿ya? En espíritu y en verdad. Pero en Juan 6:63, lea su Biblia, no trague entero. Allí nos dice que dijo Jesús: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Si unimos espíritu, verdad y vida, espíritu, verdad y vida, si unimos esas dos citas bíblicas. Y luego en Juan 14:6 dice: y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y quién es Cristo? Pues Cristo es un espíritu vivificante que vive en nosotros, según 1 Corintios 15:45. Porque antes, cuando éramos solamente criaturas de Dios, éramos almas vivientes tipo Adán. Pero como hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor, entonces ahora somos hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene que estar siempre renovándose. De entrada, creyéndole al Señor Dios Todopoderoso, creyendo para ver lo que hace el Señor continuamente con su vida y con mi vida. Luego de que creemos, vamos a buscarle en oración, en alabanzas, en ayunos, en vigilias, leyendo la palabra, hablando de la palabra, congregándonos. Pero cuando yo me doy cuenta, en la Biblia me dice que el que me buscó primero fue Él a mí, porque dice por ahí en Romanos: no hay quien busque a Dios. Y cuando también la Biblia me muestra que es con la fe de Cristo, Gálatas 2:20, quedo desarmado. Ya no es la fe mía, es la fe de Cristo que opera en mí. Y ya no es la mente mía, es la mente de Cristo. Dice por allá en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es apasionante. ¿Por qué hago estos comentarios? Con el fin de controvertir, de crear contienda, polémicas. No. Esto no es una confrontación de religiones. Esto es una edificación en la relación con Cristo Jesús. Muy diferente. Por eso romper el sistema religioso que nos colocaron, esas improntas están ahí y no aceptamos, y es difícil de romper. En un video anterior yo dije que el Señor me trajo de las orejas después de los 50 años. Yo no hice nada, pero Él se reveló a mi vida
y hoy estoy hablando para compartir las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Fanático? No, pero yo sí era fanático del Cúcuta Deportivo. Era fanático del juego del billar. Ahora hablo de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y entonces el profe Ramón está o es un fanático. Bueno, si hablar con apasionamiento y paz y gozo, pues sí, soy un fanático. Sí, eso no importa. Lo importante es que Jesucristo, el mismo Jesús, nos enseña en Mateo 6, 7 y versículo 9. 6, versículo 7 y versículo 9, capítulo 6. Allí dice que no uséis vanas repeticiones como los gentiles tienen por costumbre, con esas palabrerías que no van a ser oídos, porque ellos creen que van a ser oídos. Hay que ir a leer esa cita. Pero en Mateo 6, 9, el Señor Jesús dice: vosotros cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y sigue. O sea, ese es el Padre nuestro, es la oración modelo que dejó nuestro Padre Celestial. Esa es la oración modelo. Pero ¿qué hizo la gente? La gente cogió y empezó a repetir ese Padre Nuestro. Y acabamos de escuchar que dije que no uséis vanas repeticiones. Lo hice Mateo 6, 7. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que cuando oremos, le oremos al Espíritu de Dios en espíritu, o sea, llenos del poder del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, bondad, benevolencia, etc. Todo el fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu mío se conecta con el Espíritu de Dios y uno somos en el Señor. Por lo tanto, las oraciones almáticas. ¿Qué es el alma? Los deseos, los anhelos, los sentimientos, las voluntades, los pensamientos. No, nos dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con las mismas palabras que yo les hablé, dice mi Señor Jesús, que son espíritu y son vida. En el cristianismo también a veces el pueblo se desespera porque no responde el Señor en el tiempo del hombre, pero que el Señor responde es en el tiempo de Él. En el tiempo del hombre es cronos, de ahí viene la palabra cronómetro, pero en el tiempo de Dios es kairos con K mayúscula, kairos. Entonces, para eso, cuando el cristiano ora en espíritu y en verdad, ahí le dan otro soporte: esperanza, fe, esperanza y amor. Con esas tres columnas se sostiene, pero que la respuesta llega, porque el Señor responde a esa oración. ¿Cuáles son las columnas? La fe, la esperanza. Yo sé que yo espero, pero que el Señor me responde. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado. La fe, la esperanza y el amor. Porque nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, bendiciones en Cristo. Fue para mí un gozo y un placer darle estas palabras de exhortación
de edificación, de consuelo, pero también de conocimiento, porque dice el profeta menor Oseas, el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció, fracasó, no le respondieron las oraciones por falta de conocimiento. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad, la palabra de Dios, y la verdad os hará libre. Por lo tanto debemos, repito, creer, buscarle, seguirle. El Señor dice, cada uno coja tu cruz y sígueme. ¿Sí? Sígueme. Luego, conocerlo, porque la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios. No solamente hay que conocer la palabra de Dios, sino conocer al Dios de la palabra. Luego de que le conocemos, entonces le obedecemos, porque sabemos que Dios es amor. Dios es amor. Y si le obedecemos, entonces nos damos cuenta que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios, elegidos para obedecer, según la presciencia, o sea, el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas por adelantado. Es decir, el futuro de Dios ya pasó. Ese es el Dios que yo le estoy hablando. De ese Cordero inmolado desde el principio del mundo, en el tiempo Kairos, Apocalipsis 13:8. Pero en el tiempo del hombre, Cristo fue inmolado en la cruz hace 2020 años, póngale. Esa es la grandeza del Dios que no tiene contaminación religiosa. Por eso el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree, mas no se pierda y tenga vida en paz, vida en gozo, vida en victoria, vida, no importa las aflicciones, los padecimientos, Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, pero sobre todo la vida eterna. Pero los que hemos recibido la abundancia de la gracia, esta es la gracia del Evangelio, un don, un regalo inmerecido que Él nos lo da. Los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinaremos en vida, aquí, en esta vida, reinar en el reino, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es el reino de Dios? No consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios es espiritual, para luego ir a reinar, dice Romanos 5:21, con Cristo Jesús. O sea, el reino es aquí y es allá. Ese es el Evangelio, esa es la palabra de Dios, una palabra viva y eficaz. Así que muchas bendiciones en Cristo. Chao, hasta una nueva oportunidad. Cristo les ama. Chao. Yo también.